Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Rupi Conversatorio. En esta oportunidad tenemos el gusto, el agrado de contar con un súper expositor, con el ingeniero Michael Rico. Michael es ingeniero industrial, tiene un máster en gestión y control de plagas, un magíster también en seguridad alimentaria y en este espacio de Rupi Conversatorio pone a disposición más de 15 años de experiencia trabajando en la gestión integral de plagas en la industria alimentaria, ¿no? 15 años de experiencia destilado pues en estos 60 o 90 minutos, dependiendo de las participaciones para que entendamos algo muy importante en esta etapa en la que se encuentra América Latina hoy en día, que es ese cruce llamado el abismo de Moore sobre las curvas de adopción de tecnología, en el que todo controlador de plagas, todo director, todo dueño, está específicamente en el paso en el que todavía estamos a tiempo de ser de los primeros adoptantes de tecnología. ¿Para qué? Para poder optimizar procesos al interno, para poder entregar más valor a los clientes y pues para poder ser más competitivos. Entonces, todo eso, ¿cómo se suma o cómo se combina? ¿Cuál es la sinergia dentro del control de plagas? Pues para eso está en esta noche Michael Rico. Entonces, pues nuevamente Michael, gracias aquí por darte un espacio para que podamos platicar. Un saludo a todos los que están en esta sala de Zoom, así como los que nos están viendo desde Facebook, desde el canal de YouTube u otras redes, ¿no? Así que Michael, bienvenido seas, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Freddy. Quiero confirmarme, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Freddy. Veo aquí varios conocidos, colegas con los que hemos compartido ya espacios. Me alegra mucho verlos. Quiero hacer una mención muy especial al señor Jaime Lemus. El señor Jaime Lemus es la persona que eh, me metió en este cuento. Por esa persona es que estoy hoy aquí sentado. Le quiero agradecer bastante. Una persona que le tengo bastante cariño y muchas gracias por todo, don Jaime. Vamos a hablar hoy un poco de la tecnología, ¿no? Vamos a hablar de la tecnología en el control de plagas en este rubro que viene evolucionando, pero vamos a hablarlo desde un ámbito no tanto del qué, sino del para qué. Sí, vamos a hablarlo desde este ámbito y lo voy a hablar mucho en primera persona, ya que hace, no sé, un par de años que vengo trabajando en mejora de procesos, no solamente en temas de control de plagas, sino de inocuidad alimentaria, en mejora de procesos y cómo podemos con la tecnología mejorar esos procesos ya aplicables, ¿sí? Les hablo desde primera persona que ya lo he hecho y me ha dado muy buenos resultados, ¿no? Entonces vamos también a tocar un poquito del tema de cómo se ve reflejado también en los márgenes financieros también, ¿no? Que es lo importante y es el factor determinante al momento de tomar ciertas decisiones cuando se van a contratar este tipo de servicios. Entonces, vamos a tocar un poquito esos temas. Voy a abrir ya mi presentación. Ya. Igual, en cualquier momento, la idea aquí es conversar, ¿sí? Cualquier aporte que podamos tener, ¿sí? Como les decía, vamos hablando desde la primera persona, desde mi experiencia, lo que hemos venido haciendo. Y seguramente que ustedes también tendrán bastante información útil, ¿no? Va, ok, listo. Ahí ya vamos a empezar entonces. Sí, se ve, ¿no? Correcto. Perfecto. Entonces, cuando vamos a hablar de tecnología, ¿sí? A la industria, ¿sí? Muchas veces se desconoce a qué se hace referencia con la tecnología, ¿no? Cuando hablamos de que aplicamos procesos tecnológicos, muchas empresas, muchas personas nos imaginamos algo así, ¿no? Vamos, digamos, con algún tipo de elemento, con algún tipo de
digamos, de equipo súper tecnológico donde vamos a acabar con una plaga. Entonces nos dicen, no, pero si ustedes van a aplicar tecnología, me imagino que traen el equipo donde van a encontrar puntualmente dónde está el roedor, ¿no? Entonces se imaginan o lo relacionan con elementos, ¿sí? Pero tenemos que entender también que la tecnología ha venido evolucionando para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Para poder automatizar tareas, pero las plagas también han venido evolucionando, las plagas también han venido adaptándose, ¿sí? Las plagas tienen un proceso de adaptación en función a las amenazas diarias que van encontrando para poder sostener la especie. Entonces, amenazas humanas, amenazas ambientales, y han venido evolucionando. Entonces, esto va a la par. El tema de la tecnología no solamente está relacionado con elementos físicos, ¿sí? Cuando hablamos de tecnología, entonces la industria muchas veces cree que es solo equipos, ¿no? Equipos modernos, equipos futuristas, ¿no? Apps, sensores, donde simplemente ponemos y ya me va a decir cuándo, cómo, dónde y ya no va a aparecer nada. Es decir, no hay una fórmula mágica para eso, pero la industria cuando le decimos tenemos unos procesos tecnológicos que nos permiten mejorar la metodología, ya se imaginan eso, ¿no? Simplemente usted dígame cuánto vale, hacemos esto, pero ya no voy a tener más nunca problema, ¿sí? Con eso me he encontrado, ¿no? Si usted me dice que me trae el equipo X y ese servicio me vale X dólares, pero ya no va a tener más nunca, yo te lo pago, pero no funciona así, ¿no? También tenemos que entender que la tecnología mal usada solo hace más rápido lo incorrecto, ¿no? Así como lo correcto lo saca muy rápido, lo incorrecto también. Entonces, esto hay que entenderlo. La tecnología se tiene que trabajar con criterio. Y muchas operaciones están digitalizadas. Ahora, cuando hablamos de tecnología, pues nos vamos a referir al software que se utiliza para recopilar información. Entonces, muchas operaciones están digitalizadas, pero no gestionadas. Y ahí hay que hablar mucho sobre la gestión. ¿Qué es realmente gestión? Cuando hablamos sistemas de gestión, hay que gestionar, pero ¿qué realmente es esto? Entonces, hay que entender que la gestión es esa acción de organizar, controlar y dirigir recursos en busca de lograr unos objetivos. Entonces, cuando hablamos de digitalizar, no se tienen gestionadas, ¿ok? Entonces, cuando se habla de tecnología, no tampoco se, o no se requiere mucha tecnología. No se trata de tener mucha, se trata de eh, mejorar el criterio para usarla. Es eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basa de unos contextos, ¿no? Entonces, eh, todos los programas, todos los programas de control de plagas, eh, van a necesitar dispositivos, trampas, ¿no? Todos van a utilizar trampas y esto nos ha acompañado durante décadas. El uso de trampas en el control de plagas. Pero si yo les pregunto, ¿sí? ¿Para qué se usan las trampas? Digamos, la respuesta va a ser muy obvia, porque cuando estoy en capacitaciones eh, presenciales, siempre pregunto esto, ¿no? Y lo lógico siempre es para atrapar roedores, para atrapar moscas, para atrapar plagas, ¿no? Esto es, digamos, algo muy obvio, pero vamos a entender más adelante cómo en un control inteligente realmente para qué funcionan esas trampas, ¿no? Son necesarias, por supuesto, en cualquier tipo de control, en cualquiera, reactivo, gestionado, inteligente, sanitario, son importantes, pero vamos a ver realmente en un control inteligente para qué son estas trampas, ¿no? Me he encontrado con muchos problemas, ¿no? Problemas actuales cuando me llaman a implementar programas, cuando me llaman a auditar o cuando me llaman a evaluar programas de control de plagas, ¿no? Me he encontrado con muchos problemas, pero aquí voy a sacar a relucir que seguramente muchos se van a sentir identificados con estos tipos de problemas que a hoy, 2026, todavía siguen existiendo, ¿no? Entonces, el primer problema que me encuentro, o el más común, es el control reactivo, ¿no? Industrias de alimentos con programas de prerequisitos, donde el programa de control de plagas sigue siendo reactivo, ¿sí? Es decir, aparece la plaga, llaman a la empresa, nos llaman, vamos, hacemos unas aplicaciones
o se colocan unas trampas, se atrapa la plaga y ahí queda todo. ¿Sí? Eso es un control, digamos, bastante reactivo, pero necesario. ¿Por qué? Porque se requiere eh, mitigar ese problema con una plaga presente. ¿Ok? Entonces, no vamos a decir que es bueno, que es malo, no. Vamos a decir simplemente que hay mejores maneras. ¿No? No nos podemos quedar ahí. Mientras las plagas van evolucionando, no nos podemos quedar simplemente en la reacción. Entonces, este es uno de los problemas que aún hoy en la industria de alimentos, ¿sí? Marcas reconocidas, me encuentro todavía con esto, donde voy, sí, no, siempre que aparece esto, llamamos al proveedor, el proveedor viene, hace una fumigación y ya el problema pasa. Y así lo han trabajado, así nos ha dado resultado y simplemente están en esa zona de confort, ¿no? El segundo problema que me encuentro es el que ya se manejan información, ¿no? Entonces ya tenemos unos planilleros, ya tenemos unos datos, ¿sí? Que los llenan en unas planillas físicas, algunos ya usan software para recopilar información, registros, mapas de ubicación de trampas, ¿sí? Pero simplemente se queda ahí, datos que nadie interpreta, simplemente se quedan para el momento de la auditoría mostrarlas al auditor, pero cuando el auditor hace una pregunta, todos se quedan mirando, ¿no? Entonces los datos no sirven para archivarlos, no sirven para que quede simplemente en un Excel o para que quede en un archivo físico. No, los datos tienen que responder preguntas como eso, ¿no? Como que qué proceso está generando la plaga o dónde están los puntos críticos, ¿no? Si el dato, si la información no genera una decisión, eso realmente no es información, eso es solo un registro. Y registro, nos podemos llenar de registro, pero si no hay decisiones reales, ahí se va a quedar y eso aún lo seguimos viendo, ¿no? Y el tercero, y uno de los más preocupantes, hace poco escribí algo sobre esto, y es el control de plagas desconectado de la inocuidad, ¿no? Donde lo ven como un servicio operativo, ¿no? Aislado de los programas de prerequisitos, ¿no? No toman decisiones contando con el proveedor de control de plagas, ¿no? Se trabaja sin criterio, por costumbre, ¿no? Todavía se trabaja de la siguiente manera. Llaman a una empresa y le dicen cómo tiene que trabajar, ¿no? Aquí hay que hacer la fumigación 2 veces por mes, todos los sábados a las 5 de la tarde, porque a esa hora terminamos la operación semanal, ¿no? Entonces, hacen la fumigación y la derratización la hacemos, no sé, una vez a la semana, una vez cada 15 días, y tenemos 45 trampas. Entonces, eso realmente no responde a un criterio, no responde a un análisis de riesgo. Eso realmente no es una gestión, eso es simulación de control, ¿no? Entonces, obviamente las empresas de control de plagas pueden proponer, pero finalmente se tienen que aterrizar a lo que el cliente les pide, ¿sí? Y seguimos trabajando en la reacción. Entonces, ahí la pregunta es, o la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué información nos está dando el sistema de monitoreo sobre el riesgo sanitario? ¿Sí? Cuando hablamos de control de plagas con inocuidad, ya hablamos de riesgo sanitario. ¿Por qué? Porque esto es un programa de prerequisito que cumple o obedece a unas exigencias de inocuidad, a unas exigencias de garantizar que los procesos se lleven de manera inocua. Entonces, el control de plagas es tan importante como cualquier otro programa de prerequisitos, como el programa de limpieza y desinfección, como el programa de manejo de residuos, ¿sí? Es un programa tan importante como eso, o más, diría yo. Entonces, hay empresas que ponen a liderar este programa a las áreas que no tienen nada que ver con inocuidad, al área de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos simplemente reciben y van en función a un cronograma, van en función a unas visitas, pero realmente ahí no se está gestionando. Entonces, esto es como uno de los problemas actuales que aunque tengamos la mejor tecnología, no vamos a hacer nada bueno. No se trata de simplemente tener la tecnología, sino de tener criterio para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver
que vamos evolucionando, ¿sí? Pero a veces el mismo mercado no permite, ¿no? Y aquí es donde vamos a empezar a ver cómo realmente nosotros desde nuestra posición podemos aprovechar lo que hay y cambiar un poco esa metodología sin alterar esa costumbre. Eso es lo que vamos a, o lo que venimos haciendo hace un par de meses y nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tipos de control, ¿sí? Tenemos unos controles que son los tradicionales, ¿sí? Como el problema uno que les comenté, ¿sí? Los controles tradicionales, no vamos a decir que son buenos, son malos, no. Todos los controles son necesarios, todos, ¿sí? Si no se hace un control, si no se hace una actividad para mitigar un problema de plagas, ya sea reactivo, ya sea preventivo, va a ser un problema. Como decimos en mi tierra, es mejor hacer algo a no hacer nada, ¿no? Entonces, hay un control tradicional que, como les decía, a 2026 todavía en la industria alimentaria se usa, ¿sí? Que es, aparece la plaga y hacemos un plan de acción solo para esa plaga, solo puntual, ¿no? Todavía estamos en esto, ¿no? Y hemos venido, digamos, evolucionando un poco y hemos pasado también a un control ya un poco más gestionado, donde aparece la plaga, ¿sí? O el hallazgo, se se recopila una información, se recoge una información y digamos que ya se hace un plan de acción. ¿Listo? Entonces, aquí o este sistema, este diseño, nos ha acompañado durante muchos. Antes de que aparecieran los software, recogíamos información en unos planilleros, ¿no? Una lista donde decíamos la trampa uno está ok, la trampa 2 ok, la trampa 3 hubo consumo, ¿sí? Entonces ya se recopila digamos, una información, ¿sí? Pero digamos que esta información igual se queda ahí en el papel, ¿sí? Y ahora que hay unos software de gestión, pues muchas veces se queda simplemente ahí y solamente lo analizamos cuando hay una auditoría para poder buscar justificación cuando tenemos estos picos de capturas, ¿no? Entonces, la información, como les decía, sin interpretación, solo queda como registro para demostrar ante auditorías nomás, ¿sí? A ver qué se hace y también para que las empresas de control de plaga puedan salvaguardar sus trabajos, ¿sí? Poder decir, nosotros esto lo estamos apuntando, esto lo estamos anotando y, digamos, estamos haciendo el trabajo, ¿no? Ya si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, eso no es nuestro problema, ¿no? Así ha funcionado durante muchos años y obviamente hay algunas otras que han dado un paso mucho más allá, ¿no? Que ya es integrarse, pero esto ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recopilar información, ¿sí? Es recopilar datos, ¿no? Capturas, condiciones, pero esos datos solos son inútiles, ¿sí? Los datos se pueden recopilar en una tablet, en una lista, en un guante, donde sea, pero si no se hace nada con esto, ¿sí? Es inútil. Los datos tienen que generar conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Pues conocimiento de las zonas críticas, conocimiento de las plagas recurrentes, ¿sí? Conocimiento de las condiciones favorables. ¿Sí? Esos datos tienen que generar ese tipo de, digamos, de conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos tienen que terminar en decisiones estratégicas, tienen que terminar mediante la interpretación en decisiones reales operativas. Si no, realmente va a ser inútil toda la tecnología que yo pueda usar, ¿no? Ahí nos vamos a quedar. Entonces, el problema del sector es que recolecta muchos datos. Cuando hago auditorías a los programas de control de plagas, encuentro realmente mucha información. Los planos bien diseñados, encuentro las tendencias, encuentro los indicadores, ¿sí? Encuentro mucha información, pero no se traduce en decisiones operativas reales. Ahí queda. Entonces, la información no es para mostrar algo bonito al auditor. Y hoy por hoy, los auditores eh, están buscando, digamos, es más coherencia, ¿cierto?, hacia la prevención. Es decir, ¿qué hacen con esa información? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué sirve coger tanta información? ¿Sí? ¿Para qué me sirve tener un mapa de calor? ¿Para qué sirve tener eh, un registro de consumos? ¿Para qué me sirve tener unos conteos de insectos voladores?
¿no? Entonces, eso es lo que un auditor pregunta, es la coherencia. Entonces, ahí puedo tener tecnología, puedo tener un software que me permita recopilar esa información, pero el valor de la tecnología no está en lo que yo pueda medir, sino en lo que yo pueda cambiar. Eso es el valor que se empieza a dar a a la información. ¿Listo? Entonces, ahí la pregunta que les hice inicialmente, ¿no? Sobre el tema de las trampas, ¿no? Entonces, las trampas en un control inteligente ya no son para capturar plagas, ¿no? Las trampas realmente son para capturar información. El valor real está en lo que nosotros podamos interpretar en esas trampas, ¿no? Entonces, una captura de roedor, los conteos de las láminas adhesivas en las trampas de luz, ¿no? Entonces, no es solamente contar, cambiar y dejarla totalmente limpia, no, es realmente qué información me está dando esto, qué información me está dando una captura de roedor, qué información me está dando unas cucarachas pegadas en una adhesiva dentro de no sé, un tablero eléctrico, ¿sí? Es cómo lo vamos a interpretar y ahí empieza a generar la primera diferencia de criterio en el controlador de plagas. Y ahí vamos a mirar ahora cuál es el rol real de controlador, ¿no? Esto viene evolucionando y lo que se busca es que la tecnología ayude no solamente a agilizar información, sino a mejorar la interpretación para poder tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, ahí es porque, digamos, hoy por hoy tenemos, tenemos no sé si la costumbre, ¿sí? Tengo más capturas, vamos a colocar más trampas, ¿no? ¿Sí? Tengo un incremento en el indicador, entonces vamos a colocar más trampas de luz, colóqueme otras dos jaulas, ¿sí? Y se vuelve simplemente un ciclo de atrapar más y atrapar más, pero estamos desperdiciando esto realmente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con sistemas de información, entendemos algo distinto. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a hacer y por eso se llama del dato operativo. Un roedor capturado es un dato operativo, ¿listo? A la inteligencia sanitaria. ¿Sí? Es la interpretación de lo que yo pueda, de lo que yo pueda obtener de esas capturas, ¿no? Entonces, el valor del monitoreo no está en el número de las capturas, ¿no? Está en lo que esas capturas realmente nos dicen sobre el sistema, ¿no? Hablamos siempre que en inocuidad alimentaria, el control de plagas es un sistema de riesgo sanitario. Entonces, las trampas funcionan realmente, son como sensores de ese sistema sanitario. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a verla con otros ojos. No se trata de poner muchas más trampas, sino de que a medida de que nosotros vamos teniendo esa información, vamos tomando mejores decisiones, ¿no? Y ahí eso va o se ve reflejado en tiempos operativos, en uso de recursos, ¿no? Y esos usos de recursos se ve también contemplado en el factor monetario. Eso al final vamos a tocar un poquito de esto que, digamos, con una experiencia muy buena que tuve con este tema. ¿Listo? Entonces, hasta ahí es algo introductorio, ¿no? Introductorio. Y aquí quiero también aclarar una diferencia entre la actividad de plagas y la presión poblacional. ¿Sí? Esto va a ser importante para poder tomar decisiones con esa información que yo pueda obtener de las trampas. Es importante entender mucho qué es una actividad de plagas y qué es una presión poblacional. ¿Por qué? Porque esto también me ayuda a no desperdiciar recursos. ¿Sí? Y esto lo aprendí durante muchos años, ¿no? Entonces vamos a verlo un poco para poder diferenciar esto. Sé que muchos ya lo saben, ¿sí? Y hay otros que quizás no lo hayan visto, ¿no? Pero cuando hablamos de actividad de plagas, hablamos de cuando encontramos evidencia de que una plaga pasó por aquí, es decir, una captura, un avistamiento, excrementos, una evidencia puntual. Eso es una actividad de plagas. Es decir, el hecho de que yo tenga o que yo identifique una actividad de plaga no significa necesariamente que el problema esté dentro de las instalaciones o que exista una infestación, no necesariamente. Si yo tengo una captura de un roedor, ¿sí? No necesariamente es una infestación, ¿no? Entonces,
Obviamente la industria se alerta, ¿sí? Al encontrar excremento es normal que se alerten, pero recuerden que el proveedor de control de plagas es el que debe tener el criterio para poder manejar esa situación y no simplemente es encontramos una captura, por favor vengan, la retiran y ponen 5 o 6 jaulas más. No se trata de eso, se trata de entender esa diferencia para tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, actividad de plagas es algo puntual y es algo que se puede ver, que se puede ver fácilmente, ¿sí? Un avistamiento, si yo tengo, encontré excrementos de roedor, por ejemplo, o encontré una captura, esto es una actividad de plaga. Y una presión poblacional ya es la fuerza con la que una población intenta desarrollarse, ¿no? Y eso no se detecta con una captura, eso ya se mide con tendencias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el aumento progresivo de capturas, ¿no? Si yo tengo en mi indicador un aumento, ahí ya puedo estar hablando de una presión poblacional, ¿no? Capturas repetitivas en zonas internas, por ejemplo, ¿sí? O capturas recurrentes en el mismo lugar, ¿no? Si yo capturo un roedor, capturo otro en el mismo lugar, ahí ya estamos hablando de presión poblacional. Por poner un ejemplo, ¿no? Aquí como está en este video. A ver si lo logro ver. Sí, como está en este video. Ahí todo está tranquilo, pero mira, aquí ya estamos hablando de una presión poblacional, ¿no? Y hay que entender que no están directamente relacionados, ¿no? Es decir, la actividad, yo puedo tener alta actividad de plagas y baja presión poblacional y viceversa, ¿sí? Es decir, alta actividad de plaga es un solo roedor haciéndome daños en un almacén, por ejemplo, ¿sí? Va a un lugar, va a otro, el mismo roedor. Esto es eh, alta actividad, pero baja presión, porque es uno solo el que me está haciendo todo el daño. Y lo mismo, viceversa. Puedo tener baja actividad y alta presión, como lo que estamos viendo, por ejemplo, ¿sí? No se ven, no tengo, veo uno que otro, ¿cierto? Pero realmente la presión es fuerte. ¿Por qué? Porque ya se están desarrollando en un sitio que escapa al ojo humano, pero que tienen todas las condiciones para desarrollarse allí. Entonces, cuando ya la población es más grande que digamos que la exposición de alimentos, tiene que salir. Y ahí es donde empezamos a avistarlas. Entonces, hay que entender muy bien eso para poder eh, asignar los recursos o direccionar los recursos donde realmente importan, ¿no? Si yo tengo, digamos, alta actividad y baja presión, pues obviamente los recursos son menores, pero cuando tengo alta presión, los recursos son mayores. Entonces, aquí es importante aclarar esta diferencia, ¿no? Entonces aquí ya cuando empezamos ya a meternos en el cuento de la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, como les decía en un principio, sí, a veces en algunas empresas me dicen, ¿no? ¿Qué máquina trajo? Pero usted me habla de tecnología y esa máquina ya yo la había visto. No, usted me habla de tecnología, pero esa es la misma trampa que usan otras empresas, ¿no? O esa es el mismo químico que usa otras empresas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tecnología, no solamente hablamos de elementos tecnológicos, ¿sí? La tecnología se define como la aplicación ordenada de conocimientos científicos y técnicos para diseñar herramientas, procesos y sistemas que resuelven problemas, satisfacen necesidades y mejoran la calidad de vida. Entonces ahí vamos entendiendo que no solamente es un tema de elementos tecnológicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tecnología, podemos hablar de elementos físicos, ¿sí? Hardware. Entonces yo puedo llevar una máquina, un elemento, un dispositivo, un sensor, eso es un elemento físico. Pero también podemos hablar de métodos, ¿sí? No solamente son elementos, también son métodos tecnológicos, ¿sí? Servicios y software. ¿Listo? Entonces, no solamente nos quedemos con elementos, a veces podemos implementar tecnología con lo que ya tenemos a la mano. No necesariamente es, no, hay que complementarlo, tengo un software, pero a la vez tengo que implementar un sensor, pero a la vez tengo que implementar una cámara y a la vez tengo que implementar y a la vez no es llenarnos, sino tener un criterio para poder usarlo muy bien, ¿no? Entonces, ahí es como para aclarar un poco este tema de la tecnología y todo esto, como les decía, basado en la experiencia de mi primera persona.
¿no? Que me dicen estas cosas y por eso es importante hacer estas aclaraciones porque muchos se encontrarán con esto y la idea es poder afrontar este tipo de sesgos que se presentan en campo. ¿Cuáles son esos objetivos de la tecnología? Entonces, hablamos de transformar el entorno, potenciar capacidades humanas y automatizar tareas. Esos son como, digamos, los principales propósitos, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías y cuando ya hablamos de tecnologías asociadas a nuestro rubro, al tema del control de plagas. ¿Ok? Entonces hablamos de transformar el entorno, potenciar capacidades humanas, porque esto cambia mucho el rol del técnico, y automatizar las tareas, ¿no? Y aquí ya empezamos un poco a ahondar sobre el tema de estos elementos tecnológicos. Aquí sí vamos a hablar de elementos. ¿Sí? Entonces, he visto en el mercado, he usado muchos elementos tecnológicos, ¿no? Hay sistemas de sensores, ¿no? Que se ubican, el roedor ingresa, nos llega una alerta, ¿cierto? Y podemos saber directamente dónde está. ¿Sí? Son bastante útiles, sí, son muy buenos porque obviamente ayudan a agilizar una información. Ya no tengo que esperar llegar hasta el día de la visita para abrir una estación o una caja cebadera y darme cuenta que por ahí pasó un roedor, ¿no? Porque encontré excrementos, porque encontré una captura, ¿ok? Sino que ya simplemente me manda la información, algunas otras mandan capturas de fotos, ya tenemos también apps, aplicativos donde señalamos la lámina y prácticamente nos hace el conteo, nos cuenta, nos identifica, entonces son elementos tecnológicos muy buenos, ¿no? Que funcionan, pero realmente, cuando hablamos de la tecnología, ahí sí es donde entramos a entender el para qué queremos la tecnología, ¿sí? Si la quiero simplemente para agilizar información, ¿por qué? Porque hemos encontrado que se usan software para poder automatizar la información, pero lo siguen usando simplemente para llenar reportes. Antes llenaba reporte con un lapicero, un bolígrafo, ahora simplemente se llena desde un celular, ¿ok? Y está bien, no está mal, está bien, agiliza, ¿no? Para enviar certificados y para cumplir auditorías, ¿sí? Pero realmente para eso nomás la podemos utilizar si sabemos que le podemos sacar eh, mayor provecho. Entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar esto. Mi sistema, mis clientes, mi proceso, eh, ¿cómo lo puedo mejorar con la tecnología? ¿Para qué la voy a querer realmente? ¿Sí? Si es solamente para agilizar, porque si es para agilizar, fácil. Yo tomo la foto a un planillero, lo mando por un WhatsApp y fácil llega, ¿no? Entonces hay que saber es la tecnología para qué y con cuál es la que o cuál es la más compatible con los objetivos que yo me propongo cuando voy a implementar esa tecnología. ¿Listo? Entonces, si entendemos que hay elementos tecnológicos que me permiten detectar en tiempo real cuando un roedor pasó por una trampa, por ejemplo, realmente detectar más no significa controlar más. Simplemente, si el roedor pasa por, por una estación que tiene un sensor, me llega un mensaje por WhatsApp donde me dice la trampa número 9 tiene captura o tiene un avistamiento, pues realmente el roedor ya está ahí. O sea, sigue siendo muy reactivo. Simplemente que antes se demoraba un par de días mientras yo llegaba a la estación y revisaba y encontraba, y ahora simplemente me lo está diciendo en tiempo real. Pero el roedor, al llegar a esa trampa, tuvo que haber dado varias vueltas y ya tuvo que haber hecho algún tipo de daño, ¿no? Entonces, no significa detectar más, sino controlar mejor. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que sean malos o buenos, no, sino realmente para qué lo vamos a usar y cómo le vamos a sacar el mayor provecho. No se trata solamente de agilizar la información, sino realmente usarla de manera que podamos anticiparnos, ¿sí? Entonces, si yo lo uso solo para eso, lo que estoy haciendo no es gestionar, simplemente es agilizar una información. Pero si yo lo voy a usar, aparte de esto, para verificar el entorno, ¿sí? Para poder analizar esta información, ahí sí ya estoy hablando de, digamos, de un tipo de gestión.
¿no? Entonces sí me he encontrado con esto, donde, donde simplemente sabemos la información mucho más rápido, ¿no? Pero no se está gestionando nada. Entonces, cuando nos referimos a la tecnología, yo lo he clasificado en tres niveles, ¿no? En tres niveles, de acuerdo a lo que he podido ver y a lo que he podido analizar en campo. Entonces, el rol de la tecnología normalmente empieza por eso, por un software que me permita gestionar la información que se recupera en campo, ¿no? Este software puede ser moderno, este software puede ser un poco más tradicional. Hay empresas que utilizan Drive, ¿cierto? Entonces, la idea es entender que hay sistemas que pueden mejorar, digamos, los procesos que se utilizan actualmente, ¿no? Entonces, lo podemos dividir en tres niveles. El nivel uno, pues, es el nivel de digitalización, ¿no? Entonces, aquí simplemente es pasar del papel a lo digital, ¿sí? Reportes, fotos, certificados, ¿sí? Y tenemos un beneficio, ¿no? ¿Cuál? Que es rapidez, orden y accesibilidad. Entonces aquí simplemente ya no estamos escribiendo a lapicero, sino que ya lo estamos llevando mediante un software, ¿no? Entonces la persona escanea, manda la información, se manda el reporte, las fotos, sí, pero este realmente es el nivel más básico, ¿no? O sea, digitalizar el papel no es transformación, eso es solo cambiar el formato, ¿no? Y así he visto en muchos. A veces también sucede porque el mismo sistema que usan no les permite más. Entonces, pero hay muchos sistemas y hay otros que dicen, esta forma en que la estamos usando es lo que necesitamos. Está bien, se puede utilizar, ¿no? Pero aquí por eso lo estamos escalando, ¿no? Que hay varios tipos o varias maneras de usar la tecnología a nuestro favor. Entonces, ese es el nivel uno. Tenemos un nivel un poco más gestionado, ¿no? Aquí ya entra el software, empieza a tener, digamos, más sentido, más valor, ¿no? El técnico ya deja de ser solo el aplicador y empieza a convertirse ya como en un analista de campo, ¿sí? Ahí cambia ya, empieza ya a cambiar el rol, ¿no? Entonces, ya podemos medir tendencias, históricos, analizar una información, una data, ¿no? Entonces ya ahí empezamos a darle un poco más de sentido, ¿no? Y así hemos ya venido trabajando durante años. Ha sido favorable, evidentemente. Ha mejorado los tiempos de respuesta, sí, también, sí, pero en cierta parte sigue siendo reactivo en algunos momentos, sigue siendo muy reactivo, ¿no? Y ya pasamos a un nivel un poco más poderoso, que es el que nosotros denominamos inteligencia sanitaria. Aquí ya hablamos de anticipación, aquí ya hablamos de prevención, aquí ya hablamos de decisiones estratégicas. Este es el nivel, digamos, más completo, ¿no? Digamos, en este momento o en este nivel, el control de plagas ya deja de ser un servicio operativo, ¿no? Y aquí ya se convierte en gestión del riesgo sanitario, ¿sí? Que es el concepto que venimos trabajando y que nos ha dado muchos resultados realmente, ¿no? Entonces, aquí ya tiene, digamos, un poco más de sentido. Aquí ya empezamos a integrar todas las partes interesadas. Aquí ya no solamente es la empresa de control de plagas con el que está liderando el control de plagas en la empresa donde se hace el control, ¿no? El auxiliar de aseguramiento de calidad o el jefe de producción o el de mantenimiento o el de seguridad y salud del trabajo. Aquí ya empezamos a integrar, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se ha visto que los controles de plagas en la industria de alimentos se ve como simplemente una actividad aislada, pero eso también pasaba porque el mismo sistema no les permitía integrarse, ¿sí? Entonces, la tecnología tiene que ayudar a romper esa resistencia, ¿no? A romper esa resistencia a que ese tipo de departamentos no van a hacer algo adicional a lo que están haciendo, sino todo lo contrario, van a tener información en tiempo real. Entonces, hay una manera que nosotros venimos trabajándola, ¿no? Entonces, aquí, cuando hablamos ya de inteligencia sanitaria, hablamos sobre la recopilación de datos, ¿sí? ¿Qué tipo de datos? Capturas, avistamientos,
condiciones sanitarias, ¿no? Se recopilan unos datos, eh, se interpretan estos datos y se hacen unas acciones de prevención, ¿no? Aquí ya no estamos hablando ni siquiera de la plaga. Aquí ya no estamos hablando de que si hubo una captura y voy a simplemente accionar. No, aquí ya estamos hablando de data, de información, de que un roedor en una jaula, ¿sí? Me va a generar una información como me la va a generar una acumulación de residuos, como me la va a generar una puerta que no cuente con una cortina de aire, ¿sí? Ya estamos hablando de información. Y como les decía, aquí ya el rol cambia totalmente. ¿Sí? El criterio del técnico es otro, ¿sí? Entonces aquí la tecnología empieza a conectar datos, ¿sí? Y la inteligencia ya conecta decisiones. Aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y es un poquito resistente en el mercado, sí, es un poquito porque venimos trabajando bajo costumbre. Entonces, hablar de estos términos, ¿cierto? Es muy complejo cuando no se tiene, digamos, unos, unos argumentos que la otra parte pueda verlos como beneficiosos. Entonces, no solamente es para hacerles ver que ustedes tienen la culpa, hacerles ver que el problema es de ustedes, no, es simplemente para trabajar en aquella información que realmente es útil. ¿Sí? Entonces, ya no estamos para estar aplicando litros y litros de insecticida por toda una planta, donde según la información y la interpretación hemos detectado que el problema estuvo, no sé, en un techo técnico. Solo el problema está ahí. Entonces, el desgaste lo vamos a hacer solo ahí. Ya no vamos a aplicar 30 ni 40 litros, sino 2 litros en un sitio donde está el problema. ¿Por qué? Porque previamente ya recogimos una información. Entonces, aquí ya cambia, digamos, la dinámica. Ya el rol, digamos, del técnico es otro, ¿no? Ahí, Entonces, aquí Michael, ya, una preguntota antes de avanzar en ese tema. Cuando tú muy acertadamente platicas de que en el mercado pues hay mucha costumbre del continuar la manera de trabajo de hace décadas hacia atrás, que inclusive muchos de los asistentes no me dejarán mentir que tú llegas a un cliente y hasta te dicen, mira, el anterior proveedor me cotizaba X porque tenía 15 cebaderas, ¿no? sí, Cotízame sí. con 15 cebaderas y X menos un peso, ¿no? O sea, hasta ese nivel llega para sorpresa de nadie, ¿no? Lo que yo quería consultarte es, antes de que pasemos a otro punto, sobre el tema de tips que tú puedas tener para el manejo de las expectativas. ¿Cómo tú planteas este proceso bien importante que es alinear expectativas contigo y tu cliente como una gran caja llamada cliente? Y también al interno, porque como bien mencionas, dentro del cliente hay distintas partes interesadas, ¿no? ¿Cómo haces tú para tener esa alineación, ¿no? ¿Qué es lo que te ha funcionado y qué no te ha funcionado? Bueno, primero es, como decimos nosotros, es tantear el terreno, ¿no? Cuando en una empresa, ¿sí? Quien recibe la visita, quien recibe o quien solicita es, por ejemplo, el área de aseguramiento de calidad. Entonces, ahí la información que yo le voy a dar a ellos es la información que está directamente relacionada con la inocuidad. Es lo primero que tengo que decirles a ellos en temas de beneficio. O sea, cómo nuestro modelo, cómo este sistema de trabajo va a beneficiar, ¿cierto? Eso, cómo va a disminuir riesgos y cómo le va a quitar peso y carga. ¿Por qué? Porque si están cambiando de empresas, si quieren ver otras opciones, es porque tienen vacíos. Eso ya lo entendemos. Si a mí me llaman y me dicen, necesito que me cotices el control de plagas, ¿no? Y es una empresa que no es nueva, yo sé que ya tiene un control o que ya viene trabajando. Entonces, si cambia es porque tiene vacíos. Entonces, empiezo por ese lado, ¿no? Siempre es empezar. Si el que solicita es el jefe de compras, pues su criterio va a ser el económico. El jefe de compras no le va a interesar si tú eres el mejor, si tienes la mejor tecnología, no. Él necesita saber en términos de precio. Entonces, yo le voy a hablar, es el beneficio económico. ¿Sí? ¿Cómo le puedes reducir, cómo le puedes reducir los costos?
actuales con un modelo que va a ser mucho más beneficioso, ¿sí? En términos de que si antes, no sé, se tenían 40 trampas, yo con, no sé, yo con 20 puedo hacer más de manera inteligente. Y si tengo 20 y menos tiempo, eso se va a ver retribuido en temas económicos, ¿sí? Y si, por ejemplo, el jefe de logística, entonces ya le hablo de riesgos asociados a los almacenamientos. Entonces, esa es una, no puedo llegar con el mismo discurso a todos lados. No puedo, no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que van a contratar tienen un interés diferente, ¿no? Y está basado en su responsabilidad. La responsabilidad del de compras siempre es optimizar precios, ¿sí? Bajar precios. Y la responsabilidad del de inocuidad es que la empresa que va a venir a hacer su control de plagas no me genere un problema mayor. O sea, me quita un peso y se encargue de esto. ¿Sí? Entonces, ese es un tip que aprendí y que me da resultados. Simplemente reviso quién es el que nos va a atender, quién lo está solicitando y en función a esto ya llevo mi discurso, ya llevo cómo esto le va a favorecer. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, como les decía, y en algunas veces eh, voy y me dicen, por ejemplo, no, mira que el vigilante te va a hacer el recorrido, entonces ya yo sé por dónde va el interés ahí. ¿Sí? También me ha pasado eso, que me hacen ir a ciertos lugares y la persona que me hace el recorrido no tiene ni idea del tema. Entonces ya yo sé que no les interesa ni uno ni lo otro y ya empiezo es a averiguar otro tipo de información que me pueda servir para poder vender un servicio, para poder ofrecerles una solución. ¿Qué solución necesita realmente? Entonces, por ese lado, Freddy, es entender el contexto, entender quién es el que está solicitando el servicio. Perfectísimo, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la inteligencia sanitaria, hablamos que hay cinco fases que nosotros hemos implementado que empezamos con la captura, ¿sí? Pero ojo, la captura de la información, no la captura de la plaga. Captura de la información, ¿sí? Que ese es el dato operativo. Entonces puede ser en trampas, puede ser mediante inspecciones, puede ser las condiciones y muchos se quedan aquí, ¿sí? Mucha información, muy bonitos los informes, fotos 4K, pero realmente no hay decisiones basadas en esto. Simplemente se quedan las gráficas, se quedan en las imágenes y listo, ¿sí? Entonces, esta es como la primera fase, pero hay que avanzarla a la segunda fase, que es una contextualización, ¿no? Ahí ya empezamos a hablar de cuál es o interpretar esta información, ¿sí? En función a cuáles son esas áreas comprometidas. Entonces, si tengo capturas, si tengo condiciones favorables, cuáles son esas áreas que están comprometidas. Ya no solamente me voy a quedar con la condición, sino con el contexto. ¿Cuáles son esas áreas comprometidas? ¿Cuáles son esos organismos relevantes? ¿Sí? Esos que son recurrentes. ¿Cuáles son esos momentos operativos? ¿Sí? ¿Cuáles son esos momentos que la operación está influyendo para que pueda favorecer la plaga? ¿No? Ahí el dato ya empieza a tener más sentido, porque le empiezo a encontrar una forma a ese dato. Ya no es una captura, ya es un contexto. Y ahí ya voy entendiendo. Hace muy poco hablábamos sobre el tema de las fumigaciones y los horarios, que también hablábamos, me invitaron a una charla sobre ese tema. Y ahí hablaba sobre este tema del contexto, ¿no? De que yo sé que muchos han encontrado con la típica, eh, tengo muchísimas moscas, necesito que vengan a hacer una fumigación, pero la fumigación debe ser a las 10 de la noche. Entonces ahí ya como que pierde todo sentido. Sí, a las 10 de la noche las moscas se van a reír de mí escondida. Entonces, pero la persona que no tiene criterio del tema, sino que conoce de químicos y de equipos, va a las 10 de la noche y hace una aplicación, ¿no? Entonces hace la aplicación, muy bonito, foto y queda en el informe, pero realmente no se hizo o no se cumplió con el objetivo. Entonces ahí es donde tenemos que entender esos momentos. ¿En qué momento es más útil y dónde? No sé, no es fumigar por fumigar, porque ahí es un desgaste para ambos. Es un desgaste. Entonces, hablamos de la contextualización. Hablamos también que esa contextualización tenemos nosotros que interpretarlo. Ahí viene el análisis de riesgos.
¿sí? Algo tan bonito como empezar a desglosar cada situación, cada condición y verificar si es un riesgo real. No todo me puede hacer correr, no todo puede hacer que una persona salga volada porque llamaron y porque dijeron, no, no, no. Hay que entender si eso es un riesgo real, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué impacto puede tener? Entonces, ahí es donde cuando hablamos de tecnología, esta información yo la pueda capturar, la pueda, digamos, interpretar, ¿cierto? Y la pueda usar en función a ese análisis de riesgos. Entonces, no solamente se va a quedar en el papel, no. Tiene que ser una metodología que me permita esa interpretación, ¿sí? Y luego viene la decisión, ¿no? Entonces, en función a lo que nosotros interpretamos, ¿cierto? A lo que analizamos, a ese riesgo, viene esa pequeña reunión. Esto es un ejemplo, ¿no? O un cliente donde lo hacemos una frecuencia y están involucrados las partes interesadas para poder tomar decisiones, ¿no? Pero puede ser virtual, puede ser asincrónico, puede ser mediante un correo para poder saber si se interviene o no, ¿sí? Si se ajustan las frecuencias o si se escala mantenimiento. He visto programas que duran años con la misma metodología, ¿no? No, aquí llevamos 8 años y venimos fumigando una vez al mes, cada 2 años, años, no ajustan nada porque lo hacen bajo costumbre, ¿no? Entonces, cuando hay temporadas donde se incrementa, entonces ya vienen es días adicionales y ahí es donde viene el choque de que yo te cobro por una visita adicional, yo te cobro por cada captura. Entonces viene ese choque y no se trata de esto. Se trata de trabajar en equipo y de usar la tecnología para eso. No que un sensor me esté enviando una, ¿cómo se llama? Una señal cada 2 minutos. ¿Sí? Y decirle, no, es buenísimo porque me informa. Pues por supuesto, me informa y está muy bien. Pero si no lo voy digamos, a gestionar, a interpretar, me voy a quedar en que me esté simplemente avisando que allá hubo, que allá hubo, que allá hubo, pero ahí me voy a quedar. Entonces, si no tomamos decisión, el análisis es solo, es solo una decoración. Entonces, hay que tomar decisiones. Y quinto, se hace una retroalimentación. ¿Realmente funcionó? ¿Sí? O sea, la decisión ya aquí está. ¿Realmente funcionó? ¿Sí? El riesgo cambió, sigue igual, ¿sí? Lo volvemos a hacer, cambiamos la metodología, ajustamos una frecuencia, la frecuencia que ajustamos la dejamos, solamente lo hacemos en temporada de verano, por ejemplo, ¿sí? En el verano se incrementa obviamente el tema de las moscas, entonces en verano vamos a ajustarle. Entonces es un tema de retroalimentación y de empezar a entender que esto es muy dinámico. Entonces, no me va a servir tener tecnología si no voy a tomar decisiones. Eso va a ser en vano realmente. No, ok, ¿listo? Hay que entender que cuando hablamos de integración, ¿sí? Son las dos partes, ¿ok? El proveedor ve patrones que la planta no ve, ¿listo? Y la planta entiende el proceso que el proveedor no ve. Entonces, hace poco me pasa donde fuimos, ahora en los días santos, ¿no? Fuimos a hacer unas inspecciones para poder hacer este análisis de riesgos y encontramos un techo técnico donde están los ductos de aire y ahí encontramos todo tipo de problemas, ¿no? Encontramos todo tipo, tomamos las fotos, hicimos todo el análisis y determinamos que el control tenía que estar enfocado en esa zona, ¿no? Cuando hablamos con las personas involucradas, mantenimiento, jefe de calidad, ¿cierto? La jefe de calidad me dijo estas palabras, me dijo, yo llevo 8 años trabajando acá y yo no sabía que eso existía, no tenía ni idea que eso existía. ¿No? Y ese techo técnico estaba afectando, ¿por qué? Porque había una serie de insectos que se pasaban por los ductos hacia las zonas de proceso. Entonces, ¿cuál era el plan que venían haciendo? Fumigar las zonas de proceso. ¿Sí? Entonces, cada domingo, primero empezaron una vez al mes, luego terminaron haciéndolo cada 8 días. Todos los domingos iban a fumigar la zona de proceso porque encontraban estos insectos, ¿no? Entonces, revisamos y resulta que la aplicación es puntual. Se hace en esa zona, se mejora, ¿sí? Porque está en proceso, lo hicimos el Jueves Santo, revisamos y estamos haciendo ese análisis. Si nos da el resultado esperado, simplemente hay que hacer los controles es enfocado en esa zona. Entonces, se reducen tiempos, se reducen costos y voy a tener una operación estable.
¿Por qué? Porque le solucionamos un problema y lo que al cliente le gusta, el tema de la rentabilidad. Me va a cobrar menos, pero me está realmente solucionando el problema. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que llamamos inteligencia sanitaria. Es entender ese problema y la tecnología, cómo nos ayuda realmente a hacer este análisis y cómo esa integración llega a esas partes interesadas, ¿no? Aquí ya empezamos a usar la herramienta para integrar todo el equipo. Entonces, si yo le mando solo un correo a la jefe de calidad, al jefe de producción, seguramente que mi correo como controlador de plagas no va a ser el prioritario, va a ser lo más obvio, ¿no? Ellos tienen otras prioridades. Entonces, hemos usado la tecnología, ¿para qué? Para hacerle llegar esa información. Entonces, una herramienta como la que usamos, como Rupi, permite, ¿sí? Mediante los tickets, llegar a esas alertas así, ¿sí? Y la alerta ya te está tocando y te está diciendo, ojo que ahí está esto, ¿no? Ojo que ahí tenemos esto, ¿sí? Y ahí ya empezamos a hablar de una anticipación. Ya me llegan los correos, ya me llegan los WhatsApp donde me dicen, no, ingeniero, ya sellamos esta malla, por favor, ciérrenos el ticket. Entonces ya no estamos hablando de, aquí está la captura, ingeniero, vengan y no, ya estamos hablando de un tema más inteligente, de prevención. Ya colocamos el burlete, por favor, cierren el ticket. ¿No? ¿Por qué? Porque ya empezamos a medir. Y no es un tema de juzgar, es un tema de hacer llegar la información de manera en tiempo real a las partes interesadas. Y aquí ya el equipo se maneja de manera asincrónica, ¿sí? El uno envía la información, el otro la puede ver en tiempo real, ¿cierto? El supervisor de control de plagas verifica lo que hizo el técnico, le hace seguimiento. Hay un agente administrativo que ve todo, hay un agente comercial que puede ver una oportunidad de venta. ¿Ok? Ahí hace falta un burlete, nosotros se lo vendemos, yo le envío una cotización, ¿listo? Hay un encargado de mantenimiento que puede decir nosotros lo colocamos y ahí empezamos a hacer toda esa integración. Entonces, lo que les decía, la tecnología conecta datos, pero la inteligencia conecta decisiones. Ahí empezamos a trabajar de manera diferente y hacemos ver este rubro como parte realmente del sistema de inocuidad. Aquí ya el rol del técnico ya cambia. ¿Sí? Ya el técnico no va simplemente a fumigar, ya no va solamente a instalar trampas, no, ya aquí el técnico empieza, como les decía al principio, ¿no? El técnico ya deja de ser solamente un fumigador, un aplicador, empieza a convertirse en un analista de campo. Y aquí también, hablándolo como empresa proveedora de plagas, empezamos también a subir el nivel y a filtrar también, a filtrar el personal. ¿Sí? El personal que no se va adaptando a esta metodología simplemente no va a poder seguir, porque esto va evolucionando. Entonces el técnico ya no va con los dos, tres, cuatro equipos, la camioneta, baja tantos insecticidas, no. El técnico ya va con su tablet, va con su iPad, ¿sí? A buscar, no va detrás de la plaga, va detrás de esas condiciones. Entonces la registramos y de una vez la vamos generando, nos vamos anticipando, ¿no? Aquí ya el registro de la información es totalmente diferente, ¿no? El rol del técnico ya cambia de ser un simple ejecutor que va, ejecuta tareas, instala dispositivos, llena un reporte, fírmeme aquí y me voy para el siguiente cliente, ¿no? Eso se puede seguir haciendo si queremos seguir en lo mismo, pero si queremos realmente evolucionar, agregar valor a lo que estamos haciendo, ya empezamos a ver a nuestro técnico como un analista de riesgo. Ese es un rol diferente. Una persona que vaya, analiza datos, identifica patrones, cuantifica exposición. ¿Sí? Esto ya es diferente y empieza a agregar valor mediante la asesoría estratégica, ¿no? Ya que empieza a recomendar acciones, a priorizar recursos, dónde realmente tengo que concentrar mis recursos, ¿no? Y analizar los resultados. Ya no es simplemente ir, limpiar una trampa, poner un cebo y listo, me voy, ¿no? Y eso tiene unos beneficios para el cliente, ¿listo? O sea, el resultado para el cliente se transmite en menor riesgo, menor costo total y mayor predictibilidad. Cuando hablo en el menor costo, a veces una pregunta me la hicieron, ¿no? Sí, me la hicieron de manera informal, tomándonos un café y me decían, no, pero es que si ya lo hacemos de esta forma, una factura que antes era de $500 se me va a volver en $200. Puede pasar, eso puede pasar también, claro, porque ya voy a ir menos tiempo, voy a usar menos recursos, pero hay que mirar también es el margen que me pueda generar,
Si me voy a gastar 500, si me van a pagar $500, si me voy a gastar 400, pues yo prefiero ganarme, cobrar $300, pero gastarme 50. También tiene que verlo como un tema de margen, no solamente lo que va a ingresar. Entonces, al cliente le sirve porque su facturación baja y a mí me va a servir porque mi margen va a incrementar y voy a tener más espacio para atender otro tipo de cliente con una metodología diferente. Entonces ahí ya voy empezando a filtrar, a filtrar mi mercado, ¿no? Y agregar valor, ya no a competir por precio, ¿no? Simplemente agregar un valor diferente que me permita competir por productividad, por mejoras en costes, por mejorar la predictibilidad, por disminuir los riesgos. Ya es un tema totalmente diferente. ¿Listo? Y cuando hablamos del registro de la información, ¿listo? Entonces, el control base, ¿ok? La persona va, el técnico va, registra una información, ¿sí? Con la tecnología que tiene, código QR, ¿cierto? Esa información va a una nube, se revisa y se toma un plan de acción, ¿listo? Esto, digamos que es una gestión o es un sistema gestionado, ¿listo? Pero no se puede quedar solo en esto, ¿no? Tiene que también ir más allá y a buscar esas condiciones para que en tiempo real le puedan llegar a todo el equipo. No solamente que el equipo vea esto cada 30 días cuando le llega el informe o cuando el auditor se da cuenta, ¿no? Esto hace parte también de ese registro que tiene que llevar el técnico, ¿no? Entonces, mediante el uso de la tecnología, ¿sí? Correctamente, el cliente no recibe solo un reporte, recibe información para tomar decisiones. Entonces, ahí no solamente es registrar número de trampas, capturas, eh, consumos, no, aquí ya cambia el tema. Ya estamos hablando es de un nuevo rol, de un analista, realmente, un analista de riesgos. ¿Listo? Entonces, se registra una información y en tiempo real, ¿sí? Le llega a las partes interesadas, ¿sí? Le llega su ticket, le llega su alerta, y aquí empezamos ya a medirlo y a trabajarlo y a priorizar esos recursos. Recuerden que muchas de las empresas, cuando se les reporta, no van a tener acciones inmediatas, ¿sí? Si reportamos no sé, una cortina, una puerta que no tiene cortina, no van a colocar la cortina al día siguiente, eso ya lo sabemos, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos que esa es una condición a la cual tenemos que monitorear y priorizar. Entonces mis recursos van a estar concentrados es ahí. Ahí es donde voy a empezar a trabajar. Entonces, cuando hablamos de conexión, de conectar y de integrar, el equipo controlador de plagas empieza a eso, a priorizar y armar esos planes de trabajo, ¿no? Y cada decisión se tiene que pasar por un, perdón, cada condición se tiene que pasar por un filtro. Es un ejemplo, es un ejemplo de un filtro para poder saber cómo priorizar esos recursos, ¿no? Entonces, si yo tengo una lista, 5, 10, 15 situaciones, empiezo a pasarla por este filtro. ¿Listo? ¿Es una zona crítica o no es una zona crítica? Aquí ya me empieza a cambiar el panorama. Si yo tengo una condición en una zona no crítica, pues la prioridad baja. Pero si yo tengo una condición en una zona crítica, eso va para arriba. Y es lo primero que tengo que hacer. ¿Qué tan expuesto está el producto? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Está en proceso? También ahí me va empezando a filtrar. ¿Qué tipo de plaga es? ¿Un vector sanitario? ¿Es ocasional? ¿Listo? ¿Qué evento aislado es un evento aislado o es una tendencia? Entonces ahí empiezo a mirar si es algo muy puntual o simplemente ya es un patrón que se viene repitiendo. ¿Listo? ¿Y qué condición lo permitió? ¿Estructural, operativo, de limpieza? Para poder empezar a tomar y ahí ya lo voy clasificando, ¿no? No todos los datos merecen acción. Entonces, por eso lo filtro. Al final me va a salir un dato que me diste y puedo decir, lo filtré y realmente no es relevante. No me voy a desgastar con esto. No cada vez que yo revise un dato voy a correr igual. No, simplemente este me resultó que es muy, muy bajo. Entonces ahí no me voy a matar tanto. No voy a correr por esto. Voy a priorizar otros que realmente son muy altos, ¿no? Pero todas las situaciones, todas las condiciones sí tienen que pasar por el filtro. Entonces, ahí es donde yo empiezo a dar prioridades. ¿Listo?
y empiezo a hacer un análisis de riesgo, ¿no? Entonces, una herramienta como RupiPes me ha permitido hacer este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para no verlo tan bultoso. Entonces, ahí empiezo ya a generar una priorización, ¿no? Hago una evaluación de impacto, probabilidades y empiezo a dar esas prioridades. Y conforme a esto, pues ya empiezo a generar esos recursos, ¿sí? A generar el tiempo, empiezo a generar recursos, productos, equipos, personal, ¿no? Y ahí es donde me voy a empezar a enfocar. No es lo mismo uno con un riesgo muy crítico a uno con un riesgo leve, ¿no? Entonces, como le digo a mi equipo de trabajo, ¿qué hacemos nosotros 2 o 3 horas en un campo deportivo donde tenemos una zona crítica al lado de una zona de proceso, una zona donde está por diseño, pusieron el acopio de residuos muy, muy cerca de las puertas hacia la zona de proceso. Entonces, eso es una zona crítica. Ahí tenemos que estar concentrados nosotros. ¿Qué hacemos allá a 2 o 3 o 4 o 5 yardas fumigando áreas abiertas? No, eso todavía no. Hay que empezar a priorizar. Entonces, esta herramienta nos permite hacerlo en tiempo real, ¿sí? Y esta información le llega a todo el equipo. Aquí ya empezamos a hacerle seguimiento a esto, ¿no? Al riesgo, al análisis de riesgo. Y empezamos a generar esa acción basada en el riesgo, ¿no? Si el riesgo es muy alto, lo escalo, lo intervengo si es nuestro, ¿cierto? Pero si es de mantenimiento, hay que escalarlo. Y no solamente yo te lo dije, no, también hay que tratar de buscar esas soluciones, ¿no? Es de mantenimiento, pero nosotros tenemos parte de la solución. ¿Cómo lo podemos hacer? Y ahí nos beneficiamos todos. Bajamos el riesgo y nosotros podemos aumentar nuestra facturación por esa parte. No solamente vamos a vender un servicio, vamos a vender otro tipo de soluciones que están asociadas a plagas, ¿cierto? Y que puede ser muy beneficioso para ellos también. Entonces ahí mejoramos nuestro criterio. ¿Listo? Y empezamos a armar ya los planes de acción conforme a ese factor de criticidad. Entonces, la herramienta me permite hacer esto. El software me permite hacer este tipo de análisis, me permite priorizarlo, ¿cierto? Y me permite medir los tiempos en que han transcurrido desde el momento en que yo lo reporté. Entonces, aquí ya cada uno tiene su rol. El supervisor empieza a generar ese quién, cuándo y cómo. ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer realmente? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cuál va a ser esa validación? ¿Sí? Aquí ya no estamos hablando de la captura, ya no estamos hablando de la aplicación, ya no estamos hablando del equipo, ya no estamos hablando del químico, que si es una permetrina, que es una alfa-cipermetrina. No, aquí es un tema más profundo, es un tema de mayor análisis y de dar realmente con la causa. No es ir tratando el síntoma como lo venimos haciendo durante muchos años, ¿no? Entonces, es una herramienta que me permite hacerlo. Entonces, ahí es donde les comento cómo la tecnología, para qué realmente la voy a usar. ¿Sí? Si no la voy a usar para tomar decisiones reales, me voy a quedar simplemente es reportando de manera digital. Ahí me voy a quedar, ¿no? Entonces, hay que sacarle ese provecho y también cuando la herramienta me lo permite. Por eso hay que buscar esa herramienta que me permita hacerlo, ¿sí? En lo personal, yo pues, he trabajado con varias y por eso les decía que lo iba a hablar en primera persona. ¿Por qué? Porque es algo que seguramente a ustedes les puede servir y de seguro les va a mejorar tanto los márgenes de rentabilidad, como esa percepción frente al cliente. Ya el cliente lo va a mirar con otros ojos. ¿Por qué? Porque ustedes simplemente no van a llegar al buenas, vengo a hacer la fumigación y me voy. No, ya vienes una persona a solucionar un problema, a ayudarnos a solucionar un problema. ¿Listo? Pasamos de un plano como este. Esto es una simulación, no es un plano real para que no empecemos a buscar de dónde es. Es una simulación, ¿no? Donde vemos unos mapas de ubicación de trampas de roedores de manera uniforme, ¿no? Cada eh, 10 a 15 metros se ubican unas trampas, ¿sí? Pero realmente sin ningún tipo de criterio. O sea, no, se ubican simplemente como por decir de pronto, quizás me contaron, dicen, ¿no? Pero no hay un tipo de criterio. Entonces empezamos a tener, no sé, 60, 70, 80 trampas. Una persona va, lo revisa cada 8 días,
¿cierto? Mandamos una facturación, hacemos un registro y me parece válido, ¿cierto? Pero eso también genera desgastes y realmente no se obtienen resultados muy concretos. ¿Ah? Cuando usamos inteligencia sanitaria, ya empezamos a ver un plano como este, ¿sí? Un plano con menos trampa y un plano concentrado donde mi análisis de riesgo me dijo que dónde estaba el problema, ¿sí? Entonces, el problema lo detectamos en estos sitios y ahí es donde voy a concentrar. Y ojo, es muy dinámico. Así no va a quedar 2, 3, 4, 5 años, no. Siempre mi análisis de riesgo me va a decir dónde debo concentrar mi esfuerzo. En la zona de acopio, seguramente voy a mantenerlo, ¿cierto? Pero mi análisis quizás va a decir, bueno, ya el tema ha bajado, la tendencia me dice que la presión poblacional ya no es la que teníamos, entonces aquí simplemente cambia la dinámica. Tenemos menos. Entonces antes mandábamos 3, 4 técnicos, ahora solamente va uno o dos. Entonces aquí la facturación baja y la efectividad aumenta y la percepción del cliente hacia nosotros aumenta. Entonces no lo podemos ver como menos trabajo, no, tenemos que verlo como un trabajo más, digamos, un trabajo correcto y mejor direccionado. Entonces, esto es una de las diferencias, por poner otros ejemplos, ¿no? Para no desgastar, porque veo eso. Llega el ejército de técnicos y se dividen, ¿no? Usted va por acá, yo por acá, y perfecto. Muchas trampas, pero de todas esas trampas, el 10% normalmente genera esa información y no la interpretan. Entonces simplemente se queda así. Pero cuando empezamos a interpretar, ya vemos mapas dinámicos que van cambiando durante la temporada, durante el clima, durante el proceso. Ya este proceso es diferente. Ahora después en el invierno ya no vamos a preparar esto, sino vamos a empezar con esto. Esto es más llamativo. ¿Sí? Cambiamos de proveedor, ¿sí? El riesgo es mayor porque este proveedor tiene menos control, proveedor de materia prima. Entonces, eso se empieza a analizar, ¿no? Y aquí el desgaste es mucho, mucho menor y el trabajo realmente es mucho más efectivo, ¿no? Los indicadores también cambian, ¿no? Cuando vemos indicadores tradicionales, vemos indicadores como estos, ¿no? Número de capturas, porcentaje de consumos. Entonces ahí armamos unos indicadores y tenemos unos umbrales de acción, ¿sí? Donde el umbral me dice que, no sé, a partir de 300 capturas es ya hay que hacer un plan de acción, ¿no? Menos de 300 capturas se mantienen, como si 200 capturas de moscas no hicieran daño, ¿no? Entonces empezamos a manejarlo así, ¿no? Esos son indicadores tradicionales que seguramente lo han usado muchos, lo he usado yo también, no puedo decir que no lo he hecho nunca. Y lo mismo, porcentajes de consumo, ¿no? Tantos consumos en tantas cantidades de trampa y me da un 10, 15, 20%. Y mi indicador dice que tiene que ser el 5%. Entonces manejamos esto, pero esos indicadores no son tan acertados, ¿sí? Porque el 1% puede ser en una zona crítica. Entonces no hacemos nada porque está dentro del indicador, ¿no? Está dentro de del plan de acción. Entonces, no hacemos nada porque dijimos que a partir de 5 es donde hacemos algo. Un indicador estratégico ya me mide otra cosa. Un indicador estratégico me mide porcentaje de eventos en zonas críticas versus el total. Ya estoy hablando de las zonas donde realmente importa, ¿no? Número de eventos repetidos en un mismo punto. Ahí ya me está generando una información que hay algún vacío, que me está fallando algo, lo que les comentaba del techo técnico, ¿no? Entonces, el número de eventos repetidos en el mismo punto, ¿sí? Era la misma zona de proceso con los mismos insectos. Entonces, el plan de acción fue incrementar la fumigación de mensual a semanal. Entonces, simplemente ¿por qué? Porque cogieron esa información y solamente hicieron una corrección. Están haciendo corrección y aún así, si lo pudieran hacer diario, lo hacían, ¿no? El tema es, esta información me tiene que generar esa búsqueda del fallo del sistema, ¿no? Y número de hallazgos que dependen de mantenimiento. ¿Por qué? Porque ahí ya escapa de nuestras manos. Entonces ahí ya involucramos, digamos, a mantenimiento. Si no se involucra mantenimiento, no estás gestionando plagas, simplemente estás administrando síntomas. Entonces, la gran mayoría es por mantenimiento, ¿sí? Por temas estructurales, es la gran mayoría. Y entonces, paredes de drywall, que obviamente por dentro son huecas, ¿sí? Y ahí no sabemos qué pasa. Entonces, esto nosotros lo podemos considerar
como un punto crítico dentro de una zona de proceso. Entonces ahí es donde empezamos a concertar cómo podemos llegar hasta allá, cómo puede llegar una inspección hasta allá. Abrimos una ventana, ¿sí? O esperamos simplemente que salga una plaga y vemos a ver si ahí eso no es. Y empezamos a generar esas decisiones estratégicas. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo de un microciclo, ¿sí? Un ejemplo semanal, ¿sí? Como lo practicamos. Entonces, eh, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Un microciclo semanal, yo empiezo el lunes con una revisión rápida, una revisión de 15 minutos y empiezo a revisar esas condiciones reportadas, ¿no? Una captura, empiezo a revisar una condición reportada, listo. Empiezo a clasificar el evento, un riesgo bajo, un riesgo alto, ¿cierto? Un riesgo medio. Ahí empiezo a clasificarlo, luego hacemos la definición de las acciones, pero cuando hagamos la definición de las acciones, son dos o tres claves y puntuales, no 10 ni 20, porque si no nos desgastamos y no hacemos nada, ¿no? Entonces, ahí empezamos a generar esas acciones, dos o tres puntual, claves, ¿listo? Luego la asignación clara. ¿Quién, cuándo, cómo lo va a hacer? ¿Sí? Empieza a hacerse esa asignación. Y luego se hace el seguimiento, que son las acciones de validación, para ver qué resultado dio esto. ¿Sí? Y en la siguiente semana volvemos a hacer dentro de nuestra revisión esta validación. ¿Dio resultado? ¿No dio resultado? Pero estoy enfocándome en ese problema sin descuidarlo, ¿no? Entonces, un sistema, ¿sí? Como actualmente lo tenemos, ¿no? Un sistema que intenta hacerlo todo, no termina resolviendo nada. Esto ya lo hemos comprobado, ¿sí? Termina tratando de coger aquí, allá se le escapa una cosa, se le escapa la otra, ¿no? Entonces, si ya tengo todo registrado, mi análisis de riesgo, tengo mi tabla de riesgo donde me dice alto en una sola herramienta, ¿sí? Es más fácil hacerlo, porque esta misma herramienta me lo permite clasificar. Entonces, yo lo pongo, ¿cierto? El riesgo, probabilidad, impacto, y me sale. Y automáticamente me va a generar, mediante la criticidad, esa lista. Esa lista me la va a generar y ahí ya empiezo a tomar esa definición de las acciones. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer esto, aquí se va a implementar esto, aquí vamos a hacer tal cosa. ¿Listo? Y esto lo va a hacer Juanito tal día y con esto. O sea, se empieza a definir. Ya aquí no nos quedamos simplemente con esta herramienta tradicional, ¿sí? Donde decimos que vamos a ir 2 veces al mes y tal, y ahí se quedó. No, esto es muy dinámico. ¿Listo? Y empezamos a concentrar a todos. ¿Por qué? Porque muchas veces el equipo de trabajo, el equipo, ¿cómo se llama? De control de plagas, ¿sí? El supervisor, el jefe de operaciones, ¿sí? Siguen, digamos, en función a lo que tradicionalmente se hace y por costumbre. Y solo reacciona cuando el cliente se lo, se lo, se lo informa, ¿sí? Hay una captura, mañana tenemos auditoría, ¿ok? Entonces ahí es donde empieza a reaccionar. Entonces cuando hacemos esto, empezamos a disminuir y terminamos haciendo lo que puntualmente se requiere. ¿Listo? Ahora sí es donde vemos el para qué usamos la tecnología. ¿Sí? ¿Para qué realmente es la tecnología? Primero, pues para ver lo que antes no veía. Para eso es la tecnología, para anticiparme. ¿Listo? Antes íbamos, revisábamos trampas y más o menos entendíamos qué pasaba. ¿Sí? Ahora tenemos datos continuos. En la práctica, esto es detectar actividades con antelación, identificar zonas calientes reales, no supuestas, y ver patrones, ¿sí? Clima, áreas, plagas. ¿Sí? También, ¿para qué? Para tomar decisiones con criterio. La mayoría de programas fallan por esto, es decir, decisiones basadas en yo creo que así lo venimos haciendo, ¿no? Ahora es un pensamiento basado en riesgo, que realmente se traduce así, en definir umbrales reales de acción, en diferenciar la actividad puntual, ¿cierto? Con la presión poblacional. Si yo tengo una actividad puntual, mi esfuerzo es diferente a que si yo tengo una presión poblacional. Y para justificar decisiones frente a auditorías y gerencias. ¿Sí me entiendo? O sea, la gerencia, usted tiene que justificarle con criterio el por qué. Entonces, para esto realmente, también para intervenir mejor, no más. Esta es la que más me gusta y esta es la que ha hecho que nosotros eh, disminuyamos los tiempos perdidos
y los recursos perdidos, ¿cierto? Estos recursos mal gastados. Aquí hemos avanzado bastante. Entonces, entender que más tecnología no significa más químico, no significa más trampas, no significa, no, significa intervenciones más inteligentes. ¿Sí? Es llegar donde realmente se necesita. Entonces, esto en la práctica se traduce en que atacas la causa, no el síntoma. Reduces uso innecesario de plaguicidas, ¿no? Actúas justo donde hay un riesgo real. O sea, se lo digo y como se lo digo a mi equipo de trabajo. ¿Qué hacemos nosotros fumigando, por ejemplo, no sé, cada 8 días toda la planta? ¿Tenemos problema en toda la planta? No, tenemos problemas puntuales. Ahí tenemos que atacar y ahí tenemos que concentrarnos. Y para asegurar trazabilidad, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos datos históricos reales. Aquí podemos demostrar el control del proceso, no solo por cumplir, que es lo que normalmente encuentro, ¿no? Y aquí respondemos ya auditoría con evidencia, no solamente con discursos. Es decir, el papel aguanta todo, los datos bien gestionados, no. Ahí sí es diferente. ¿No? Y también lo más importante y en lo que vengo trabajando hace un par de meses, que es la cultura operativa, construir cultura, mejorar el rol y el nivel operativo. ¿Listo? Entonces, aquí es donde casi todo falla, ¿no? Producción, calidad y mantenimiento ven el mismo dato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se integra mediante una herramienta tecnológica que les permite ver todos lo mismo, ¿no? Las alertas generan acción inmediata en planta. Cuando vemos los tickets, esto de una vez alerta. ¿Por qué? Porque es parte de su responsabilidad. Y el control de plagas ya deja de ser un tema del proveedor, que es lo que siempre pasa. Hay problema, la solución más fácil, ¿cuál es? Cambiar el proveedor, cambiar el proveedor. Llega otro proveedor y simplemente lo que hace es ocultar fallas en un sistema, ¿no? Y termina pagando siempre el proveedor. Pero, pues los proveedores de control de plagas no han entendido, ¿cierto? Que entran en ese mismo juego, entran en ese mismo juego y a veces por querer captar o sostener una factura, terminan saliendo por la puerta de atrás, ¿cierto? Y cerrándosele cada vez más el mercado y compitiendo cada vez por precio. ¿Listo? ¿Cuáles son esos factores que influyen? Primero, pues el compromiso gerencial. Ahí puede haber la mejor tecnología, pero si no hay un compromiso gerencial, va a ser muy, muy, muy difícil. Es decir, no es que la gerencia o el gerente esté dentro de las reuniones, no, el compromiso gerencial es la asignación del recurso, es la asignación de la persona, ¿cierto? Es la asignación de los espacios. Eso es, trabajo en equipo, una herramienta que me permite tenerlos a todos integrados. ¿Sí? Esto realmente influye muchísimo. ¿Por qué? Porque también no me pueden dejar mentir muchos que usan software, que aunque el software ya está implementado, la empresa te llama y te dice, envíeme urgente la ficha técnica, envíeme urgente tal cosa, ¿sí? Teniendo todo ahí. Entonces la herramienta tiene que permitir bajar eso, ¿cierto? Integrarlo y bajarlo, que no sea tan compleja, ¿cierto? Que en un solo dato, ¿cierto? Pueda encontrar la información necesaria. Que en una inspección a campo, el cliente mediante su celular pueda escanear y tener el historial, ¿sí? Entonces, la tecnología tiene que estar bien usada y para eso permite que todo el equipo esté integrado, ¿no? Las capacitaciones pues son importantes. Aquí, como les decía, el rol del técnico cambia. Aquí en la capacitación al técnico ya no es si esto es una cipermetrina, ya no es si esto es una alfacipermetrina, ya no solo es si esto es un órgano fosforado, no, aquí las capacitaciones ya van enfocadas a pensamiento basado en riesgo, ¿sí? No todo genera un riesgo alto. Entonces, si encuentra una situación, por aquí puede ingresar un roedor, sí, pero ¿cuál es el impacto real? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, es pensamiento basado en riesgo para no desgastar un sistema, ¿ok? El monitoreo y la tecnología. Estos son los factores que influyen realmente, ¿sí? Y que si no están alineados, va a ser realmente muy difícil trabajar en un concepto como inteligencia sanitaria. ¿Listo? Y ya vamos, digamos, llegando un poco al final. Quiero darles unas ventajas aplicables, ¿sí? Que nosotros hemos podido notar, ¿no?
Primero, pues, como les decía, el tema de el cambio del enfoque, ¿sí? Cambia el enfoque totalmente. Usted deja de perseguir capturas y plagas, ¿sí? Ya no está usted detrás de la plaga. Empieza a gestionar exposición, ¿no? Ejemplo, una trampa con capturas en una zona que no es crítica, no quiere decir que sea un problema. Sí, si yo tengo una captura de roedor en una zona no crítica, en una jaula, no necesariamente es un problema. Entonces ahí yo tengo que entender que no voy a gastar los mismos recursos que si estuviera en una zona crítica, ¿ok? Y, por ejemplo, una trampa, ¿cierto? Que no tenga capturas en una zona crítica no significa que esté controlado. ¿Cierto? Por algo, mi gestión de riesgo, ¿cierto? Y mi análisis me determinó que eso era una zona crítica. Entonces, el hecho que no haya capturas no quiere decir que el problema esté controlado. Y ya cambia el enfoque. Reduce la reacción y aumenta la anticipación, ¿no? Aquí detecta patrones antes del evento y toma decisiones antes del desvío, ¿no? Entonces, la reacción es cara, ¿sí? Para ambas partes. La reacción es cara para ambas partes, tanto para la empresa. ¿Por qué? Porque actuar de manera reactiva, pues ya voy a tener un problema interno. Y para el controlador de plagas también es caro, porque voy a tener que salir de mi planificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me llamaron urgente, una captura y todo es urgente. Eso también genera sobrecostos. Entonces es cara y la anticipación es estratégica. ¿No? Eh, Tercera ventaja, prioriza recursos donde realmente importan. No todo necesita intervención, como les decía, y no todo necesita una frecuencia alta. No se requiere. Si lo voy a hacer solo por percepción, seguramente voy a terminar fumigando todos los días, ¿no? Entonces, aquí pasamos de hacer más a hacer lo correcto, ¿sí? Hacer realmente lo que se requiere. ¿Listo? Y integra áreas que normalmente trabajan separadas, calidad, producción, mantenimiento y el proveedor de control de plagas. ¿Sí? Normalmente trabajan aisladas. Mira, hay empresas que llevan, no sé, 2, 3 años haciendo un programa o actividades de control de plagas en una empresa y no conocen al jefe de calidad, no tienen ni idea quién es. ¿Sí? No sé quién será. No conocen al de mantenimiento, ¿sí? Donde deberían trabajar de manera integrada. Entonces, este enfoque empieza a integrarlos. Les repito, es un poquito resistente, ¿ok? Pero eh, haciéndolo con criterio, ¿cierto? Se puede empezar a cambiar. O sea, la inteligencia sanitaria se vuelve un lenguaje común si lo sabemos hacer. Pero primero tenemos que interiorizarlo y empezarlo a trabajar desde adentro. Porque si vamos a hablar de inteligencia sanitaria, ¿cierto? Pero el técnico de control de plagas va y no tiene ni idea dónde está parado, empezamos mal. Tenemos que empezar con la capacitación interna e interiorizar el por qué y para qué. ¿Para qué vamos a utilizar las herramientas tecnológicas? Entonces, hablando de inteligencia sanitaria, nos referimos a esto. ¿Listo? Entonces, aquí un resumen, ¿no? De esos pasos, ¿sí? Lo podemos dividir en 3 bloques. El bloque operativo, que es recolección de datos y contextualización, ¿no? Aquí es donde empezamos a recolectar capturas, tendencias, ¿sí? En las tendencias y en los umbrales, quiero hacer aquí un paréntesis, ¿no? También, que he visto cuando hacen estas gráficas y se guían por los umbrales, ¿no? Cuando hablamos de umbrales, es importante también tener en cuenta la tendencia. Aunque esté dentro del umbral, ¿sí? Si mi umbral es, por ejemplo, no sé, 200 capturas de moscas, mosca común, por ejemplo, pero el conteo está dentro, no quiere decir que no esté pasando algo. Si mi tendencia va, por ejemplo, en 2 ciclos consecutivos, va tendencia hacia arriba, no tengo que esperar que llegue hacia mi umbral. Entonces ahí, si yo tengo, por ejemplo, ese mapa, yo abro el tablero principal o el dashboard de mi software y veo esto, aquí de una vez ya esto me genera una alerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veo tendencia hacia arriba. Entonces no simplemente es un gráfico que se vea bonito, es interpretar todo. Si veo que la tendencia en 2, 3 ciclos va hacia arriba, pero está dentro del umbral, aquí algo está pasando.
No dejen pasar esa información que es bastante útil. Entonces aquí, dato y contextualización, ¿no? El segundo bloque que sería el análisis, ¿no? El análisis donde hacemos la interpretación y el análisis del riesgo para poder saber cuál va a ser esa acción. Y el tercer bloque que ya es la gestión, donde decidimos y accionamos o implementamos una acción. Entonces ese es como el resumen de este concepto, de este modelo de inteligencia sanitaria. ¿Listo? Y finalmente les quiero dejar esta premisa, ¿no? La industria no tiene un problema de falta de datos, tiene un problema de interpretación y mientras el dato no se convierta en inteligencia sanitaria, seguiremos reaccionando en lugar de proteger. Listo, no lo voy a molestar más con mi charla, Freddy. No sé si hay alguna pregunta. Sí, traté de ser un poco no tan extenso, pero vi que me corrí. Yo estoy seguro y completamente convencido de que lo que acabas de exponer ha resonado a distintos niveles a todo aquel que ha puesto un pie dentro de una planta o un cliente con determinadas exigencias, ¿no? Vamos aquí a revisar. Ah, mira, estés en la consulta. Buena noche. ¿Cómo puedo combatir plagas de moscas y zancudos tomando en cuenta que en mi entorno hay bosques e incluso una granja? Sé que voy a matar a lo que esté en el lugar en el momento, pero no puedo controlar lo externo y parece que mis procesos no son eficientes. Ok, mira, aquí hay que entender el concepto de plagas. Ya este concepto es entender que el organismo, las moscas, por ejemplo, en este caso, no son plagas por ser moscas, ¿no? O sea, no es una plaga, la mosca realmente no es una plaga, una cucaracha no es una plaga, un roedor no es una plaga, ¿no? La plaga es una condición, ¿sí? La plaga es una condición, es un contexto, ¿sí? Es un organismo, ¿sí? Cuya presencia pueda generar un daño o un riesgo. Entonces, yo no voy a perseguir moscas en un jardín, en un bosque, porque ese es su entorno. Ahí no es una plaga, ahí no le está haciendo daño a nadie. Entonces, lo que yo le aconsejo es empezar a identificar cómo esa mosca se convierte en plaga. O sea, cuando esa mosca que está en el bosque ingresa a una zona de proceso, ahí es una plaga. Afuera no, es ahí. Entonces empiezo a identificar es eso. ¿Cómo puede ingresar? ¿Cuál es esa probabilidad y cuál es ese impacto? Entonces, ¿cuáles son las vías de ingreso? ¿Cuáles son las condiciones que les atrae? ¿Cierto? Entonces ahí yo empiezo a clasificar zonas críticas, empiezo a clasificar esas condiciones. ¿Sí? Entonces, ahí es para aclarar eso. Cuando me dice que en un bosque, evidentemente, no te recomiendo que vayas con el equipo fumigando como loco por el bosque, porque no vas a acabar con las moscas nunca, eso no va a pasar. Primero es identificar esa condición que pueda permitir que esa mosca, siendo una mosca afuera, sea una plaga adentro. Identificarlo y empezar a controlar esas vías, más que empezar a dar venenos por todos lados, es evitar el fácil ingreso. Entonces ya no hablamos de fumigaciones, ya hablamos es de implementación de barreras, ¿cierto? Implementación de métodos que me permita generar una atracción hacia otro lado, cambiar el diseño, si es que, por ejemplo, tengo un acopio de residuos cerca, ¿cierto? Esto, el diseño de las luces, es decir, es empezar a mirar cuál es esa condición que le está favoreciendo para que de ser una mosca afuera se convierta en una plaga adentro. Perfecto y muchas ¿Listo? gracias. Gracias. Ahí un saludo también para Rosa Isela, hasta allá, Ciudad de México. Nos comenta que definitivamente la información es útil y que lo importante es la interpretación correcta, ¿no? Eh, eh, y vamos a ver por acá, a ver si hay más preguntas. Nos envían saludos pues desde México, desde Colombia, desde Argentina. Un abrazo hasta allá, Emiliano. Y entonces, si no hay más Sí, consultas, pues... tengo, sí, ahí están levantando la mano, están levantando la Ah, mano, ahí están levantando la manito virtual. ok. Ah, también saludos desde Honduras, desde Guatemala.
Guatemala, Tijuana. Honduras. Qué También bien, qué bien. platicarles, aprovechando aquí el espacio, de que vamos a tener el gusto de que Michael sea nuestro expositor para el evento Colpes de edición 2026, que como saben se va a desarrollar en Medellín en la segunda semana de mayo. Ahí para que pues puedan eh, asistir también a una conferencia que va a ser igual de este calibre y también pues puedan hacerle preguntas ya sea dentro del espacio de la exposición o cerca del stand que vamos a tener allá en Rugby Fest. ¿Sale? Freddy, tengo unas preguntas acá Ujú. interesantes, mire. No sé si le puedas abrir micrófono Sí, claro. al señor Jaime que creo que va a aportar algo interesante sobre el tema de riesgo eléctrico. Sí, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, Fuerte y claro, Sí, perfecto. Jaime. perfecto. No, nos hemos encontrado en estos años. Yo estuve trabajando con Michael al menos 10 años, entonces por eso puedo decir que nos hemos encontrado. Este abandono en las frecuencias de limpieza de los tableros eléctricos y el riesgo eléctrico y desafortunadamente accidentes de técnicos que terminan electrocutados. Entonces, no quería dejar pasar eso porque pues la primera prioridad de todos nosotros es cuidar a nuestros trabajadores. Y ese tema es muy resbaloso, nos equivocamos ahí y hemos aprendido eso con dolor. Entonces es un comentario un poco incómodo, pero no quería dejarlo pasar porque a nadie, ningún empresario debería de tener que lidiar algún día con esos temas. Era eso, Freddy, gracias. ¿No? Siempre ahí la seguridad es lo primero, ¿no? Y eso también está muy de la mano con conocer cómo vas a hacer el trabajo, ¿no? Siempre hay que ahí salvaguardar la vida de pues, los trabajadores y también de los clientes. Y aprovechando ahí el comentario y a modo de anécdota, para los que vienen siguiendo a la trayectoria del RupiPest, como sabrán, pues yo soy ingeniero de software, ¿no? Yo no soy inherentemente asociado o empecé como control de plagas per se. Y uno de los casos más curiosos que me pasó cuando estábamos viendo en la universidad un curso sobre temas de mantenimiento de servidores y tal, de espacios físicos, había un punto sobre protocolos en caso de que se vaya la corriente eléctrica en los servidores, ¿no? O se haya pérdida de transferencia de datos por presencia de roedores, ¿no? Y cuando uno está llevando una ingeniería que no tiene nada que ver con control de plagas, tú lo lees y te quedas ahí como de, ¿por qué alguien habrá puesto eso, no? No haces el empate mental, ¿no? No haces la sinapsis. Pero ya cuando estás en este nicho, todo el tema de la actividad de roedores que te hacen interrupciones, ya sea en tableros eléctricos, en cables, en servidores, pues es algo muy recurrente, ¿no? Y normalmente suele tener pérdidas más allá de lamentablemente la vida al momento de hacer intervención, pérdidas económicas fuertes, ¿no? Mm. Por eso es importante, hay una de las diapositivas donde colocaba que el proveedor ve patrones que la planta no ve y la planta conoce los procesos que el proveedor no conoce. Esa sumatoria, esa integración es la que hace la inteligencia sanitaria, porque si tomo decisiones solamente basadas en el riesgo sanitario, es decir, la plaga, estoy dejando de un lado el riesgo ocupacional, por ejemplo. Entonces, puede haber, digamos, puede existir, no lo he visto, pero una persona que pensar en aplicar con una aspersora manual dentro de un tablero eléctrico por querer controlar una plaga pueda generar un corto y una parada de una planta, por ejemplo, ¿sí? Por desconocimiento. Por eso las decisiones se toman en conjunto. Ujú. Ahí, Amadeo Alvarado de Honduras te hace la consulta sobre cómo controlar o cerrar el ciclo de la cucaracha alemana. Ahí, antes de que des la respuesta de cajón, me gustaría también complementar sobre eh, dar a conocer, ¿no? De que en el canal de YouTube de RupiPest hay distintos eventos de Rupi conversatorios, así como en esta oportunidad. Y en tres de ellos se trata sobre Blatela germánica, ¿no? Tanto a nivel de un controlador de plagas
como a un nivel de explicación de un entomólogo. Entonces, ahí dejo el dato, entre otros tantos tipos de videos que hay, ¿no? Bioseguridad en granja avícola, control de termitas, control aviar, etcétera, etcétera. Ahora sí, Michael. Sí, mira, acá hay una pregunta que me dicen, ¿cómo estableces tus umbrales de tolerancia? No, yo le voy a contar mi experiencia porque de eso se trata el conversatorio y de compartir conocimientos y experiencias, ¿no? Yo no uso umbrales fijos de tolerancia. Yo no uso umbrales fijos. Yo uso tendencias. Entonces, mi umbral está asociado a eso, a la tendencia. Si, por ejemplo, en el tema de captura de moscas en una trampa de luz, ¿sí? Si la tendencia es 2 ciclos consecutivos al alza, ahí genero un plan de acción. Yo no hago números. No digo a lo que llegue a 300, a 500, no. Yo lo hago por tendencia. Porque independientemente de los números, la tendencia ya me está dando a mí previamente que algo está pasando. Y en zonas internas ya se habla por capturas, es decir, un solo hallazgo ya me genera un plan de acción, uno solo. Entonces, esa es la manera en que yo manejo los umbrales. Y acá hay otra persona que me dice, bueno, lo de las cucarachas, el de Amadeo, sí, ¿cómo controlar o cerrar ciclos de cucarachas alemanas? Mira, cucarachas, roedores, moscas. En este caso, que hablamos de inteligencia sanitaria y el uso de la tecnología, ¿sí? No voy a ahondar en temas de químicos y esto no, ¿sí? Para no salir de la dinámica. Pero sí es primero contextualizar y recopilar la información, ¿sí? Porque si usted, la presencia de la plaga, recuerde que es el síntoma, ¿sí? Es un síntoma. Es un síntoma de que hay un vacío y una falla en un sistema. Entonces es encontrar, identificar esa falla, ¿sí? Más que ir solamente a hacer la fumigación. ¿En qué fallamos? En que llegamos con el equipo, hacemos la fumigación donde la hemos visto y hacemos un reporte y nos vamos, pero no vamos y buscamos la causa. Entonces, conociendo un poco de la biología de la plaga que estemos tratando, encontramos qué es lo que le está favoreciendo. Y si atacamos esa causa, ahí empiezas a cerrar ese ciclo de cucarachas, empieza realmente a disminuir. Y Leandro también dice algo chévere. Dice, contesto la percepción de una cucaracha. Perfecto. Vea, esto me gusta porque habla del tema de la contextualización y lo que hablábamos de la matriz de riesgos, ¿no? No es lo mismo una cucaracha en un taller de llantas que verla en un restaurante, ¿sí? Por eso les decía que había un filtro de decisiones, donde decíamos, ¿es una zona crítica? ¿No es una zona crítica? Porque no todo merece un plan de acción inmediato, pero todo sí necesita ser filtrado por estas decisiones. Entonces, evidentemente sí, pero si lo filtramos nos va a dar un resultado que dice una cucaracha en un taller de llantas es un riesgo mínimo a nulo. Entonces, no me voy a desgastar. Entonces, ahí es donde yo entro con mi matriz de riesgos. ¿Listo? Y bueno, hay otras preguntas ahí. Hay una de todas estas preguntas y comentarios. eh, hay uno que yo quiero resaltar. Bueno, hay dos. Uno es el de Manuel. Saludos hasta allá, hasta Querétaro, Manuel. Y es muy atinado porque menciona de que pensar que la recolección de datos en campo y la afinación de estrategias solamente es aplicable a la industria alimenticia es porque no estás comprendiendo el panorama ampliado, ¿no? O sea, no es que solamente esto lo vas a aplicar para clientes de grado alimenticio y el resto de tus clientes pues vas a seguir yendo a tirar veneno, nada más alejado de la realidad, ¿no? Las buenas prácticas te van a asegurar siempre un resultado de calidad, ya sea que lo hagas a una casa o que lo hagas pues a una industria, ¿no? Es un cambio de paradigma. Y la otra consulta ahí que te quería hacer llegar, Michael, es de Alan Vázquez. Un saludo hasta Chile. Y te pregunta, ¿qué orientaciones debería seguir como proveedor de servicios para que un cliente integre criterios y parámetros de riesgo? No todos los clientes tienen gestión de calidad y comparativamente siempre gana el de menor costo. ¿Debería ser el de marketing? No, beneficios. O sea, cualquier persona que reciba un servicio, ¿cierto? Siempre se va eh, a decidir cuando le ofrecen beneficios. Entonces, ¿cuál es el beneficio que va a obtener la otra persona si usamos una estrategia?
¿sí? ¿Cuál va a ser ese beneficio? Entonces, en función a ello y dependiendo con la persona que toma decisión o con la que estés hablando, tienes que hacerle ver esos beneficios, como ya les decía. Si con quien voy a reunirme, si es la persona de compras, pues los beneficios que tengo que hacerle ver son económicos. Si es la de calidad, tengo que hacerle ver beneficios de inocuidad. Si es de seguridad y salud del trabajo, beneficios de riesgos ocupacionales. Entonces, es beneficios, igual que nosotros. Cuando nosotros vamos a adquirir un servicio, eh, siempre vamos a querer saber qué obtengo, qué beneficio tengo aparte. O sea, el otro me vende lo que tú me vendes, pero qué beneficio me das tú que no me va a dar el otro. Entonces ahí es donde entramos a hablar. Y mira, cuando hablábamos, a mí se me pasó incluir ese tema del margen de rentabilidad por esto, porque nosotros nos confiamos mucho por la facturación, el total de la facturación, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar de manera inteligente, vamos a implementar menos recursos. Y cuando se implementan menos recursos, digamos, los costos también disminuyen significativamente, ¿sí? Pero el margen aumenta, el margen sí aumenta, porque voy a gastar menos, o sea, mi recurso más, más usado va a ser el criterio, va a ser el recurso más usado. Y el criterio está asociado a la hora hombre. Entonces, si antes yo facturaba, no sé, por poner ejemplo, $1,000, ¿cierto? Pero hago un cálculo de margen, ¿cierto? Si me gastaba, no sé, 700, 800, pero ahora no voy a cobrar 1,000, voy a cobrar 600 porque voy a implementar otro método, pero realmente me voy a gastar solamente 100. Entonces, el cliente va a obtener una disminución en su facturación y usted va a obtener un margen mayor. Entonces, ahí va a haber un beneficio que, como ya se los dije y se los digo en primera persona, ya lo he probado y ha dado resultado y es menos desgaste. ¿Sí? Ahora mi equipo de trabajo, yo hablaba con Freddy hace, no sé, como un mes, Freddy creo que le contaba, que mi equipo de trabajo pasó de ser 14 a ser 8, ¿cierto? Y trabajando con el mismo mercado que tenía, con mis mismos clientes. Entonces pasamos de ser 14 a ser 8 y hacerlo mucho mejor y a tener menos errores. Entonces, hay que ver eso también, ¿no? No lo incluí ahí porque creo que estamos hablando de temas de tecnología, pero en temas de márgenes se ve muy, se nota bastante. Mm. Ah, Ahí gracias por la respuesta, Michael. Tomás Huerta nos consulta, un saludo hasta Monterrey, México. Si es que en el software RupiPes se puede agregar al reporte las variables como las que mostraste en la foto. Yo estoy pensando en que Tomás se está refiriendo al reporte en donde se veía la foto y aplicación de colores. Eso de ahí, si es así, Tomás, sí, ¿no? Que te lo que te lo confirme Michael, ¿no? Estoy seguro que él ha hecho un extracto de RubyPes. Eso es el reporte de tickets. Sí, en el análisis de riesgo, el cuadro que coloqué, ese está en el RubyPes. Por eso les decía, o sea, en campo uno reporta y ese cuadro se va haciendo automáticamente. Se van haciendo dos cuadros automáticamente a medida que usted va reportando, ¿no? Se hace el cuadro en análisis de riesgo y se hace la lista de prioridades. De acuerdo a la criticidad, se va haciendo esa lista y ahí voy dando prioridad. Entonces, ya no tengo que pasar de un cuadro de Excel a la otra pestaña y a la otra pestaña. No, simplemente con el reporte automáticamente se va haciendo. Y mira, aquí hay un dato interesante que me pasó don Jaime, que acabo de intervenir, sobre un artículo de Bobby Corrigan, que creo que muchos los conocen, que dice, el más teso, o sea, el más bravo pues de los controladores de rata, en resumen, por estar revisando cebaderos, no hacen verdaderas evaluaciones de riesgos. Es decir, está acorde a lo que venimos hablando en la concentración del esfuerzo. O sea, por andar nosotros detrás de 40 y 50 cebaderos que en el historial, seguramente el 50% nunca ha tenido una captura, nunca ha tenido un consumo, estamos perdiendo concentración donde realmente debería estar el técnico. Entonces, ya no es vale más un técnico que llega con su tablet, ¿cierto? Y con su linterna, ¿sí? Que aquel que llega con dos o tres equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esto se necesita es criterio. Ya no se necesita tanto el producto. El producto se tiene que aplicar de manera correcta, donde realmente es basado en el riesgo, ¿no? Perfecto, chicos. Entonces, si no hay por ahí alguna otra consulta,
Y si surge después, ya saben que siempre pues, nos pueden hacer llegar estas inquietudes y las canalizamos con nuestro expositor, ¿no? Entonces, sin nada más que atender en cuanto a dudas, pues hacerles recordar de que la otra semana estamos asistiendo al evento CIPLAG en República Dominicana, en Santo Domingo. Vamos a estar los días miércoles, jueves y ya viernes regresando para pues este evento internacional allá en República Dominicana, donde también pues tenemos expositor, hacemos simulaciones en vivo y mucho más. A todo aquel que le haya gustado pues este conversatorio, no se olviden de que la grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube en los próximos días. Y nuevamente gracias si es que lo están viendo desde la sala de Zoom, desde el en vivo en Facebook o desde la grabación en nuestro canal de YouTube. Y como no, pues Michael, también darte todas las gracias del mundo por compartir tu experiencia y sobre todo hacer de un tema, eh, no llamémosle complejo, ¿no? Pero sí un tema tan fino como hacer alineamiento de las expectativas, interpretación de datos y cómo plantear esto como una propuesta de valor en algo tan fácil de digerir en esta ventana de casi 2 horas, ¿no? Muchas gracias Freddy por el espacio, gracias a todos los que estuvieron aquí participando y nos encontraremos en otra ocasión. Muchas gracias. Claro que sí. Un saludo a todos.